Amén. Noviembre 1. El pariente redentor. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Ruth 3:9 NBI. He aquí una verdad que hace toda la diferencia. Tienes un pariente redentor. El segundo capítulo de Ruth termina con la escena en la cual Noemí revela que Booz es un pariente cercano y uno de los parientes que nos pueden redimir. Ruth 2:20 NBI. Mucho antes de que tuviera lugar la historia de Ruth, Dios había establecido prácticas que la afectarían no solo a ella, sino también a la nación de Israel y a todo su pueblo a lo largo de la historia redentora. Las dos prácticas del Antiguo Testamento, establecidas desde hacía mucho tiempo y que debemos comprender para apreciar el contexto y el gozo de esta historia, son el levirato y el goel. El proceso del levirato regulaba las costumbres israelitas de volver a casarse para que si un hombre moría, su nombre y su línea familiar no murieran con él ni fueran vulnerables a los caprichos de otras personas. Deuteronomio 25, del 5 al 10. Goel, por su parte, es un verbo hebreo que significa recuperar o redimir, y a menudo y preferiblemente se traduce como pariente redentor. La ley de Moisés establece esta responsabilidad en Levítico 25, donde prevé que un pariente pueda cuidar y mantener a un miembro de la familia menos afortunado en determinadas circunstancias. El pariente redentor tenía la responsabilidad de hacer todo lo necesario para asegurar la tierra y mantener a su pariente. Booz mantuvo voluntariamente estas dos costumbres, proveyendo y cuidando a Noemí y a Ruth en su vulnerabilidad y necesidad. Booz no solo era uno de los antepasados de Jesús, sino que además prefiguraba la venida de Cristo como nuestro pariente redentor. Al igual que Ruth, se echó a los pies de Booz, desesperadamente necesitada y dependiente de sus cuidados. Nosotros nos echamos a los pies de Cristo, buscando su misericordia. Y como Booz trató con Ruth, así Cristo trata con cada pecador que viene a él en arrepentimiento, cubriéndolo con la sangre del pacto, por la cual nos acoge en toda la paz, seguridad y satisfacción de estar bajo sus alas. Salmo 91:4. Él alivia nuestras penas, calma nuestros temores y seca cada una de nuestras lágrimas. Ruth llegó a Booz como una extranjera sin dinero y se enriqueció con todas sus bendiciones. Nosotros acudimos a Jesús en pobreza espiritual y nos convertimos en coherederos con Él. Romanos 8:17. Así como Booz tomó a Ruth y la convirtió en su esposa, Cristo nos toma a nosotros y nos convierte en su esposa. Apocalipsis 19, del 7 al 8. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios provee y preserva a su pueblo mucho antes de que se den cuenta de que lo necesitan. El plan redentor de Dios para Ruth en Israel y para todo su pueblo a lo largo de la historia fue trazado no solo desde el establecimiento del rol de pariente redentor, sino desde el mismo principio de los tiempos. Efesios 1, del 3 al 7. Hoy puedes estar seguro de que Jesús es el esposo y pariente redentor de su iglesia. Puedes estar seguro de que Él ha asumido la responsabilidad de hacer todo lo necesario para cuidarte, proveerte y llevarte con seguridad a su eterna tierra prometida. Puedes estar seguro de que cualquier cosa que te asalte por dentro y por fuera, estás a salvo bajo sus alas. Para profundizar, el Salmo 57. Amén. Amén. Gracias, hermanita Jennifer. Bueno, como decía yo inicialmente, el día de ayer, antier, acerca del libro de Ruth, habla acerca de la soberanía de Dios y del plan de redención. Booz es como una figura de Cristo
y Ruth, nosotros. Éramos extranjeros y peregrinos, sin esperanza, sin Dios y sin ley. Andábamos sumidos en la tristeza y en el dolor del pecado sobre nosotros, y obviamente las consecuencias del pecado. Eso le pasaba a Ruth. Ruth era moabita, un pueblo excluido de la misericordia de Dios, ajeno a los pactos y a las promesas de Israel. Y como dice la Escritura, él hizo de dos pueblos un solo pueblo. Él nos unió a su pueblo. Fuimos injertados en la vida, en Cristo. La pregunta es, ¿cómo pasó todo eso? Y eso nos va a explicar hoy el día de hoy, el devocional, en el capítulo que vamos a leer. Entonces vamos a la Escritura. Dice la palabra de Dios. Ruth 3, 9 al 13. Entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa, y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si no, él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Entonces, como veíamos el día de ayer, después de un largo y doloroso viaje, Noemí, fuera la voluntad de Dios, movidos como familia por las circunstancias y basados en lo que ellos necesitaban, ellos descendieron a Moab, como contaba el día de ayer y como dice la Escritura, mueren sus esposos y sus dos hijos, quedan tres viudas, solamente dos viudas regresan a Jerusalén en el tiempo de la cosecha. Ruth sale a espigar al campo, vemos la providencia de Dios haciendo de que ella espigue en el campo de Booz, que era su pariente redentor. Pues hablamos ayer, la providencia nos guía a encontrarnos con nuestro pariente redentor, a encontrarnos con Cristo, con nuestro Señor y Salvador. Y como decía el devocional, hay una palabra clave allí que se llama levirato. El levirato es la ley que se cumple al redimir a una viuda, como en el caso de Ruth. Cuando alguien deseaba cumplir el levirato y redimir a una viuda y la heredad estaba en juego, debía respetar el orden de prioridad para redimir. Así lo hizo Booz con la familia del fallecido Elimelech, para conservar su nombre y el de sus hijos también fallecidos. Recuerde que ayer aprendimos de que la tierra es de Dios y que Dios entregó a cada familia, a cada tribu una heredad, y esa heredad era perpetua. Por eso la ley del levirato, para que en la familia que Dios le había asignado ese pedazo de tierra continuara por siempre. Entonces, por eso la ley del levirato, de redimir. Entonces veíamos también el devocional que hace una palabra llama Goel, que significa pariente redentor o pariente cercano. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Goel, lo veíamos el día de ayer. Es algo que hemos de tener claro, que no cualquiera podría ser el redentor de Ruth y Noemí. Tenía que ser de acuerdo a lo que había ordenado Dios en su palabra. Cristo dice en su palabra, que soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, que soy el Hijo. No hay otro medio, no hay otro medio de ser redimidos, de ser salvados de la oscuridad del pecado, del juicio, de la ira venida. Solo Cristo. Dice la Escritura que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Cristo. Segunda Timoteo nos dice, versículos 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, mire, en redención, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, no hay otro medio para ser salvos. Cristo es exclusivo y solamente en Él hay salvación. Y la única manera de que podemos ser salvos es por la predicación del Evangelio que anuncia a Cristo, que anuncia su obra redentora. Por eso es tan determinante la predicación del Evangelio. Por eso es que Dios le entrega a la iglesia la predicación del Evangelio. Es una gran responsabilidad que tenemos, porque no hay otro medio sino Cristo. Las religiones tienen obras,
Nosotros tenemos a Cristo y Cristo es suficiente, porque la obra de Cristo es suficiente para redimirnos, para sacarnos de la oscuridad. Entonces lo primero que vamos a definir es redención o redimir, el valor de ella para quien fuera redimido. Como redención se denomina la acción o efecto de redimir, en sentido que se puede referir a liberación de personas de alguna condición, esclavitud, prisión o situación de vejamen o de dolor o de castigo, o de una obligación o compromiso, una deuda o una hipoteca. Palabra clave, deuda. Nosotros teníamos una deuda impagable y un castigo sobre nosotros que nadie podía quitar. Por eso es que Cristo cuando muere en la cruz dice estas palabras, tetelestai, todo ha sido consumado, todo ha sido pagado, es decir, nada queda pendiente. Pues el acta de decretos que nos era contraria. Dios la clavó en la cruz por medio de Jesucristo. Por eso es que Romanos 5.1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que estén en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, si queremos comprender el plan de Dios para la humanidad, es indispensable entender aquello que está en el corazón de estas buenas nuevas, es decir, del Evangelio. Allí en el centro del corazón del Evangelio está el concepto de redención. ¿Cómo lo veía en el Antiguo Testamento? Habían tres razones para ser redimidos. Redimidos de la esclavitud. Levítico 25 al 47. Dice, si el forastero o el extranjero que viva contigo llega a ser rico y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende como esclavo a ese forastero o extranjero, alguno de su familia, después de haberse vendido podrá ser rescatado por alguno de sus hermanos, redimido. Cristo es mi hermano mayor. Cristo es mi hermano y se entregó para redimirte a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Y esto es importante, mis hermanos. De las cosas que Dios hace en el momento que te salva es que te libera del pecado, del señorío del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado, no somos más esclavos del temor. Ya el pecado no se enseñorea de ti. Tenemos un corazón nuevo para obedecer los mandamientos de Dios, para deleitarnos en el Señor. Y ese es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Segunda manera de ser redimido, de la muerte. Deuteronomio 25, 5 al 6. Cuando dos hermanos vivían juntos y uno de ellos llega a morir sin haber procreado hijos, la viuda no podrá casarse con alguien ajeno a la familia, sino que su cuñado la tomará por su esposa, se llegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz recibirá el nombre del hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Mire. ¿Y por qué es importante esto? Hermanos, porque se acuerda que vos dice de que hay otro pariente cercano, que él es cercano, pero hay uno más cercano. Y eso fue lo que pasó. Y ese es pariente cercano mañana, esta semana que seguimos con la historia de Ruth, se van a dar cuenta que él se resiste a redimir. Entonces, esta era la situación de Noemí y Ruth. También habían requisitos para poder ser redentor. No podía ser cualquier persona, debe ser un miembro de la familia. Ruth 2.1 dice, Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Tenía que tener la capacidad económica para hacerlo. Hermanos, en Cristo estaba todo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había que agregarle más, que eso es lo que hace la religión. Cristo más obras. No, Cristo es suficiente. En Cristo está todo. Estamos completos en Cristo. Él tiene todas las riquezas del conocimiento de Dios y todas las riquezas de la salvación del Señor. Él es nuestra salvación. Noemí tenía que tener por parte de su marido un pariente que se llamaba Boz, y era un hombre muy rico y de familia Elimelech. El Redentor debía estar dispuesto a hacerlo. Escuchen esto, los tres requisitos. El Redentor debía estar dispuesto a hacerlo. Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. A él no lo obligaron. Tuvo una lucha muy grande como hombre, porque fue tentado como hombre. Cuando está en el huerto de Getsemaní dice, si te es posible, aparte de mí esta hora, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se rindió a la voluntad de Dios y lo hizo voluntariamente, por amor a Dios y por amor a nosotros.
Entonces, el Redentor debe estar dispuesto a hacerlo. Mire lo que dice Ruth 3:13. Duerme aquí esta noche y mañana cuando sea de día, si Él te rescata, está bien, que te rescate. Pero si no te quiere rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo. Ahora descansa y hasta mañana. Esas fueron las palabras de voz esa noche. En este capítulo que estamos leyendo y estudiando, encontramos 17 veces la palabra redimir, que es la idea central del libro de Ruth. Ruth nos representa, vos, quien es figura de Cristo, y una promesa de salvación del hijo de Ruth. ¿Qué dice Tito 2:13-14? Mientras que aguardamos la bendita esperanza, ya el Señor nos redimió de la culpa del pecado, de la conducta del pecado, pero esperamos una redención final. Mire, esperamos una redención final que es la segunda venida de Cristo, donde este cuerpo que gime, este cuerpo, así como la tierra gime con dolor de parto, nosotros también gemimos juntamente con ella la redención de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes vieron lo que pasó en Valencia, España, y está pasando en Francia y en muchos lugares de la tierra. La tierra gime. La tierra está gimiendo por la redención final. Y esa redención final llegará, mis amados hermanos. Créame que eso llegará. Y como les decía esta semana, estamos preparados para ese momento. Nos estamos preparando, nos estamos ataviando como debe ser, como lo hizo Ruth, para encontrarse con vos. ¿Cómo tenemos que estar viviendo mientras que llega ese momento? Tito 2:13-14. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Como creyentes, tenemos que entender de que hemos sido libres. Conocer la verdad y la verdad os hará libres, pero si somos discípulos, y el discípulo obedece a su Señor, el discípulo obedece a su Padre. El creyente se representa aquí como una persona que ha sido liberada del espíritu de la esclavitud. El hombre natural, en que la vieja naturaleza se manifiesta y habita, es el temor. En nosotros no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Se acuerdan de cuando Adán y Eva, en Génesis 3:8-10, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta condición propia de la naturaleza adámica te hace sentir temeroso, viviendo durante toda la vida en servidumbre por miedo a la muerte. Y el Señor nos redime de la muerte. Y lo que dice Hebreos 2:14-15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, ya no tenemos que temer a la muerte. Tú y yo no conoceremos el ángel de la muerte. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Y nosotros juntamente con Él resucitamos para una nueva vida en Cristo. Gocémonos en esos privilegios que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. ¿Qué es más grande que nuestra salvación? ¿Qué es lo que te está cautivando? ¿En qué temas te estás ocupando que la salvación, que tuvo un precio tan alto? Tenemos que examinar nuestras vidas, amada familia, porque realmente esto es serio y muy importante. Que nuestra salvación tuvo un precio muy alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Valoremos una salvación tan grande. Ocupémonos de ella con temor y con temblor todos los días. Entonces, no importa qué haga el hombre, a dónde se esconda de Dios, aunque no puede el temor, no podemos escondernos de ese temor. Antes vivíamos escondidos en medio del pecado. Entre más y más pecado nos poníamos encima escondiéndonos de Dios, pero no podíamos hacerlo. El temor es una sombra que les persigue y tratan de esconderse de Dios en su religión, con la misma cual el pecado que los arrastra más y más hacia la esclavitud eterna de su pago.
La ira de Dios está sobre ellos y no podrán escapar a no ser que venga el Señor como su Redentor. Y ahora la pregunta es, ¿cómo va a ir el Señor si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y voy a ser muy incisivo en este tema porque es que la iglesia está perdiendo de vista su misión. La misión tuya no es tener casa acá, Rebeca. No es tener y poseer. Es predicar el Evangelio, vivir el Evangelio y estar en el Evangelio. Hermanos, el mundo se muere sin Cristo. El mundo se está muriendo sin conocer a su Redentor. Tiene que haber un profundo dolor en nuestro corazón por las almas que se pierden. Debe haberlo, mis amados hermanos. Si eso no está pasando, hay un problema en nuestra vida. No hay ese dolor que tenía Cristo cuando dijo que vio y lloró, vio porque vio a Israel como oveja sin pastor. Estamos siendo egoístas, estamos pecando contra el Señor. Si no hacemos lo que el Señor nos mandó, somos siervos infieles, amada familia. Somos siervos infieles. Damos gracias a Dios de que el perfecto amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y echa fuera el temor, pues ya no somos hijos de ira, ni mucho menos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. En 1 Juan 4, 16 al 18 dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Escuchen esto, ya no hay miedo, no debemos nada, estamos a cuentas con Dios. Comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, y el que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Tú y yo no podemos tener temor porque no esperamos castigo. No somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación y eterna. Fuimos rescatados, redimidos. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo de que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mis hermanos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8, 1 al 4. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Él nos redimió, mis amados hermanos. Y eso pasó con Ruth y con Noemí. El único que los podía redimir a ellos de la situación en que estaban, que era una situación dramática, porque la cosecha se podía acabar, se acababa la comida, ¿qué iban a hacer? Si no tenían un pariente redentor. Incluso puedes tener muchas cosas en el mundo, hermano. Dice la Escritura que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma la pierde? ¿De qué le sirve? Sin nada de eso podrá servirte para redimir delante de Dios. No hay ninguna condenación. Y esa es una palabra clave. O sea, es decir, que no hay margen de duda, que el alcance de esa salvación es eterna. Dios nos ha perdonado todos los pecados, no quedó nada pendiente. Esta seguridad elimina cualquier posibilidad de condenación por causa del pecado impuesto por la sentencia condenatoria establecida por el tribunal de Dios. La responsabilidad penal del pecado ha sido pagada plenamente por Cristo en la cruz. Por tanto, no queda ya nada que pagar para quien viene a Cristo, para quien ha sido
cobijado por la gracia del Señor. Eso también simboliza cuando vos le pone la manta encima. Está diciendo, yo te cuido, yo te protejo, yo estoy contigo, no temas. Confía en mí, espera en mí. La esperanza de la gloria de Dios recibimos de modo que hemos sido redimidos. El perdón de los pecados abre aquí la perspectiva de una nueva realidad espiritual. La libertad del poder esclavizante, el pecado, como manifestación de la salvación para los tiempos presentes. Mis hermanos, estamos en un proceso de santificación y sabemos de que van a haber momentos, y créame que vamos a pecar el día de hoy. El Señor le rogamos que nos libre del mal, que nos libre de pecar contra Él. Y si así pasa, abogado tenemos para con Dios, el Señor Jesucristo, que nos limpie de todo pecado. Yo me imagino la alegría de Ruth al escuchar esas palabras. No tengas miedo, no te preocupes, yo solucionaré esto. Descansa, ten paz, yo te voy a redimir. Si Él no te redime, es decir, el pariente más cercano no lo hace, yo lo haré. Y juró por Dios, vive Jehová, dijo, que lo haré. Hermanos, tu salvación ha sido sellada con la sangre de Cristo. Dios ha jurado por sí mismo. Hemos venido a ser parte de la promesa del Señor. Debemos aferrarnos y anclarnos a las promesas del Señor que son sí y amén. Se cumplirá, mi amada familia. Cristo vendrá y vendrá por ti, por mí, por la iglesia. Él está haciendo una buena obra, nos está perfeccionando a todos y cada uno de nosotros para cuando Él venga. La salvación no depende de ti ni de mí, pero sí debemos ocuparnos de ella con temor y con temor. Esa es nuestra responsabilidad. Al no haber condenación, está incluido el perdón y la purificación de todos y cada uno de nosotros. Y es necesario tener presente de que Cristo es tanto justificación como santificación, lo que hablamos ahora. No solamente me justifica delante de Dios, sino que me santifica, me aparta para ser diferente. Vivimos en un constante cambio y transformación. En 1 Corintios 1:3, 30 al 30 me dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Todo es para Dios. Toda la gloria es del Señor. Tú no tienes nada que ver en esta redención. Lo único que aportamos nosotros fue toda esa carga de pecado que Cristo voluntariamente tomó y la llevó a la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición. Como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Hermanos, ya no hay maldiciones generacionales. Toda maldición ha sido quitada de nosotros. Eso no es correcto lo que enseñan. Hay una conducta pecaminosa, claro que sí, hay hábitos pecaminosos que nos alcanzan y estamos en el proceso de santificación. Aprendimos muchas cosas incorrectas de nuestros padres, pero estamos en el proceso de cambio, de restauración. Pero ya tú no eres ninguna maldición sobre ti. Tú no eres maldito, somos benditos del Dios eterno. Y hago una pregunta, si Dios te bendijo, ¿quién puede maldecirte? Nada ni nadie podrá hacerlo. El Señor nos redime de la maldición de la ley. Por tanto, para el creyente, la ley que fue dada por Dios no para muerte, sino para vida, no para maldición, sino para bendición. Y otro punto importante, no somos salvos por cumplir la ley, debemos amar la ley de Dios. Los mandamientos de Dios deben ser nuestra guía. Debemos amar sus mandamientos, como dice la Escritura. Cuánto yo amo tu ley. Y es mi delicia meditar en ella día y de noche. ¿Amas la ley de Dios? ¿Amas los mandamientos de Dios? ¿Recuerda los mandamientos de Dios? Pensemos y meditemos en cada palabra que estamos escuchando el día de hoy porque es muy importante. Entonces, lo imposible lo hizo Dios posible. En Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne.
Ninguno de nosotros podríamos cumplir las demandas de la ley y no podemos hacerlo. Y hacer lo que le agrada a Dios. Desde nuestra naturaleza humana y débil, lo deja muy claro Pablo, nadie puede ser salvo por la ley de Dios. Ella nos muestra la gran necesidad de nuestro Señor y Salvador. La ley siempre apunta a Cristo. La ley nos lleva a Cristo porque ninguno de nosotros puede cumplir los mandamientos, ni siquiera uno. Pero Cristo los cumplió todo. Es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él hizo posible lo que era imposible para ti. Dios es el Dios de los imposibles. Por eso no temamos, mi amado hermano. Cualquier situación que estés viviendo, llévala a Cristo, que Él hará conforme a su voluntad y propósito en su tiempo perfecto. Meditemos cada día en esta salvación tan grande. Amémosla. Ocupémonos de ella con temor y con temblor. Cada día. La solución al problema que no podíamos solucionar. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne pecado. A causa del pecado condenó el pecado en la carne. El plan de Dios contenido en el decreto de salvación respondió 3 preguntas esenciales. ¿Quién, cómo, cuándo? ¿Quién? Cristo. ¿Cómo? Por medio de la muerte de Cristo. ¿Cuándo? Cuando depositamos nuestra confianza en Él. Cuando Él nos cautivó, cuando Él nos trajo, nos atrajo con su gracia y mostró la realidad de nuestra vida y puso en nosotros un espíritu nuevo, puso una medida de fe. Tengamos en cuenta eso, amada familia. Mediante el sacrificio expiatorio de Cristo sería el tiempo determinado. ¿Cuándo fue? Una vez se pregunta, bueno, ¿yo por qué no conocí a Cristo antes? Tantas cosas. No, no fue en tu tiempo, era en el tiempo de Dios. Pues hemos dicho una y otra vez que no mires más tu pasado, mira a Cristo obrando en ese pasado, porque Cristo ya te conocía. Él te amó antes de la fundación del mundo, murió por ti antes de la fundación del mundo. Es lo que dice 1 de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, nuestra fe y esperanza está en Dios, por medio de Jesucristo. Por eso el pasado que tú has tenido y que yo tuve, vuelvo y reitero, estaba en las manos del Señor, para encontrarme con mi Redentor, para encontrarme con la salvación de Jehová. El eterno Hijo de Dios es enviado en el cumplimiento del tiempo determinado, en el consejo trinitario para realizar la parte de la obra de salvación a la que se había comprometido, determinado por Dios para salvarnos. Hermano, no nos avergoncemos de lo que Dios nos ha dado. No te avergüences de Cristo. Vivamos gloriándonos en el Señor y en la obra que ha hecho en nosotros. Tengamos un corazón humilde, sí, como hizo Ruth. Echemos la cabeza delante de Él y hagamos su voluntad. Descansemos en sus promesas y vivamos para su gloria. Vivamos para su gloria, porque solo en Él y nada más que en Él tenemos salvación. Nada más en Él y solamente en Él. Amemos la salvación que Dios nos ha dado. Vivamos para su gloria. Vamos a orar.